Historia 1. La luz en el desierto. Mi nombre es Joaquín y soy de Guatemala. En 2017 tomé la decisión de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Sabía que sería un viaje peligroso, pero la desesperanza y la búsqueda de una vida mejor vencieron cualquier miedo. Crucé con un pequeño grupo de migrantes, guiados por un hombre que conocía bien el desierto de Sonora. Los primeros días fueron difíciles, con un calor abrasador durante el día y un frío cortante por la noche. Aún así, avanzamos decididos, ya que cada paso nos acercaba más a nuestra meta. Era nuestra cuarta noche en el desierto cuando sucedió algo extraño. Paramos a descansar cerca de unas formaciones rocosas, buscando resguardarnos del viento. El guía insistió en mantener el campamento pequeño y tranquilo para no llamar la atención. Después de una comida rápida, todos intentaron dormir. Sin embargo, no pude descansar. Había algo en el aire que me inquietaba, un sentimiento difícil de explicar. Fue entonces cuando vi, a lo lejos, una luz en movimiento. Al principio pensé que era una linterna, tal vez otra persona que cruzaba el desierto o un guardia fronterizo, pero la forma en que se movía no era natural. La luz fluctuaba y cambiaba de tamaño e intensidad, casi como si bailara en el aire. Mientras miraba, sentí una creciente inquietud. Intenté despertar a los demás para que pudieran ver también, pero estaban profundamente dormidos. Cuando me acerqué a uno de ellos para moverlo, la luz se detuvo a cierta distancia y brilló más intensamente. El aire se volvió seco y pesado. La figura luminosa permaneció inmóvil durante unos segundos y luego comenzó a moverse en círculos por el campamento. Decidí alejarme un poco para observar mejor, pensando que podría ser algún fenómeno natural o una señal. Pero cuando di unos pasos, la luz cambió de dirección y vino hacia mí. El miedo me dominó. La figura que antes parecía distante ahora se acercaba rápidamente. Intenté correr, pero la arena parecía detenerme. Cuando la luz estuvo a unos metros de mí, pude ver algo en el interior, una figura vagamente humana, con contornos confusos de rostro y brazos. El calor que emanaba era asfixiante y sentí que mi piel se secaba como si toda la humedad estuviera siendo absorbida. Entonces, el instinto de supervivencia se apoderó de mí. Corrí de regreso al campamento. Allí mis compañeros continuaron durmiendo profundamente, como si nada hubiera pasado. La figura se detuvo a cierta distancia y parecía estar esperando. Cuando miré hacia arriba, noté que ahora había dos luces en el horizonte, ambas acercándose lentamente. El pánico me paralizó. Pensé en huir sola, pero algo me dijo que por mucho que corriera, esas luces me encontrarían. Recordé algo que me había contado el guía, historias de almas perdidas en el desierto, de aquellos que no encontraron descanso y vagaron en la oscuridad. Nunca creí esas historias, pero ahora, de pie frente a esas figuras brillantes, sentí que algo muy real nos rodeaba. Las luces se multiplicaron. Cuando ya casi estaban encima de nosotros, vi que no eran dos, sino tres. El calor se intensificó y mi garganta estaba seca. De repente, una de las figuras corrió hacia uno de los compañeros dormidos, envolviéndolo en su luz cegadora. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Después de unos segundos, la figura desapareció tan rápido como había aparecido. Mi compañero estaba pálido e inmóvil. Las otras luces comenzaron a alejarse lentamente hasta desaparecer en la oscuridad. A la mañana siguiente, dos de nuestros compañeros no sobrevivieron. Sus cuerpos estaban fríos y sin vida. El guía quedó impactado por lo sucedido, pero no hubo explicación para ello. Algunos sugerían fenómenos naturales o ataques utilizando tecnología avanzada, pero en el fondo sabía que no pertenecía a este mundo. Quizás eran almas perdidas o algo peor. Continuamos nuestro viaje, marcado por la pérdida y el misterio. Incluso después de llegar a mi destino, las imágenes de las luces brillantes nunca abandonaron mi mente. Aún hoy, cierro los ojos y veo esas figuras, siento el calor sofocante y la presencia opresiva. Si alguna vez escuchas historias sobre luces en el desierto, no las ignores. Puede que sean más que simples leyendas. Pueden ser advertencias de algo que realmente existe, algo que deambula por las arenas en busca de los incautos que se cruzan en su camino. Ese episodio dejó en mí huellas que aún llevo hasta el día de hoy. Durante mucho tiempo los recuerdos me persiguieron. Cada detalle de esa noche parecía grabado en mi mente, el brillo de las luces, la sensación de ser observado y el calor sofocante que parecía agotar mi energía y esperanza. Al regresar a mi vida normal, intenté compartir lo que había vivido, pero pocos me creyeron. Para muchos, eran solo historias de un desierto traicionero, exageradas por el miedo o el cansancio extremo. Otros decían que eran alucinaciones provocadas por el estrés o la falta de comida y agua. Sin embargo, sabía que lo que había visto era real, tan real como el aire que respiraba en ese oscuro desierto.
Con el tiempo, comencé a buscar relatos similares, historias de personas que también podrían haber encontrado estas luces misteriosas. Descubrí que no era el único. Migrantes, guías e incluso habitantes de zonas cercanas al desierto hablaron de extrañas apariciones, figuras brillantes y sonidos inexplicables durante la noche. Algunos creían que eran los espíritus de personas que no habían logrado cruzar el desierto y que ahora vagaban en busca de compañía. Otros pensaron que eran entidades de otro mundo, atraídos por la vulnerabilidad y desesperación de quienes cruzaban ese territorio inhóspito. Con cada historia que escuché, algo quedó claro para mí: las luces no eran solo un fenómeno sin sentido. Parecían elegir a sus víctimas, atraídos por los más débiles, física o emocionalmente. Quizás eso era lo que buscaban, una debilidad que pudieran explotar, una energía para consumir. Hoy, al contar mi historia, no busco explicaciones ni respuestas definitivas. Solo quiero que la gente sepa que hay más en el desierto que arena, calor y peligros humanos. Hay algo más allá, algo que desafía la lógica y la razón. Y, si un día estás en el desierto y ves luces brillantes flotando en el horizonte, no te dirijas hacia ellas. Huye lo más rápido que puedas. Quizás tengas la suerte de escapar, quizás no. Pero una cosa es segura: una vez que cruces el camino de estas luces, nunca volverás a ser el mismo. Antes de continuar con la siguiente historia, si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Historia 2. El desierto del diablo. Mi nombre es Carlos, y lo que les voy a contar no es una historia para cardíacos. No es un cuento que se les cuenta a los niños para asustarlos antes de acostarse. Esto es real. Es algo que viví y que, desde entonces, me roba el sueño todas las noches. Si estás dispuesto a escuchar, prepárate, porque esta es la historia de cómo encontré algo oscuro en el desierto. Era el año 2003. Como muchos otros mexicanos, soñaba con una vida mejor al otro lado de la frontera. Había escuchado historias de familiares y amigos que lograron cruzar y prosperar en los Estados Unidos. Entonces, después de ahorrar lo suficiente, decidí cruzar. Me uní a un grupo de migrantes que, como yo, querían dejar atrás la pobreza y buscar nuevas oportunidades. Nuestro cruce fue organizado por un coyote, un hombre cuyo nombre nunca supe. Para nosotros representaba la esperanza de una nueva vida, aunque sus ojos fríos y su sonrisa siniestra sugerían que sus intenciones no eran del todo altruistas. Salimos de noche, evitando las patrullas fronterizas. El viaje comenzó en el desierto de Sonora, un lugar vasto e implacable. El calor del día era sofocante y las noches heladas y crueles. Caminamos durante horas, descansando solo cuando nuestros cuerpos no podían soportarlo más. Recuerdo claramente el tercer día. Habíamos recorrido un largo camino y estábamos agotados. El coyote nos llevó a un lugar donde pudimos descansar. No era más que una pequeña depresión en el suelo, apenas visible desde la distancia. Nos dijo que guardáramos silencio y descansáramos. Mientras nos acomodábamos, noté algo en el horizonte. Una figura delgada se recortaba contra el cielo, débilmente iluminada por la luz de la luna. Ella avanzó lentamente hacia nosotros. El coyote dijo que probablemente era un agente fronterizo, pero a medida que la figura se acercaba, algo parecía andar mal. No era una persona. Su andar era antinatural, como si sus piernas no tocaran el suelo. Sus ojos brillaban de un rojo intenso, como brasas ardientes. Estamos paralizados por el miedo. La figura se detuvo a unos metros de nosotros y nos observó uno por uno. Cuando sus ojos se fijaron en mí, sentí como si una mano helada apretara mi corazón. De repente, ella habló. Su voz era profunda y resonante, como un trueno lejano. Dijo que estábamos en su territorio, que habíamos invadido sus dominios y nos advirtió que no todos saldrían con vida. El coyote intentó discutir, diciendo que estábamos de paso y que no queríamos problemas. Pero la figura no lo escuchó. Él simplemente se rió, una risa que sonó más como un rugido. Luego, sin previo aviso, atacó. Todo sucedió muy rápido. La figura agarró al coyote por el cuello y lo levantó del suelo, como si no pesara nada. Intentó luchar, pero no tuvo oportunidad. A los pocos segundos estaba muerto. El pánico se apoderó de nosotros. Algunos intentaron correr, pero la figura se movía con una velocidad inhumana, capturando uno a uno. Los gritos de terror y dolor llenaron el aire de la noche. Yo, desesperado, busqué un lugar donde esconderme. Encontré una pequeña grieta en las rocas y me metí allí, rezando para que no me vieran. Desde mi escondite, vi la figura masacrar a mis compañeros. No usó armas, sus manos eran letales. Sus ojos parecían quitarle la vida a cualquiera que los mirara. Cuando todo terminó, la figura permaneció de pie entre los cuerpos, respirando con dificultad.
Esperé hasta que el amanecer empezó a iluminar el desierto. Solo entonces la figura se alejó, desapareciendo en la distancia. Salí de mi escondite con las piernas temblorosas y el corazón acelerado. Los cuerpos de mis compañeros estaban esparcidos por el suelo, con sus rostros congelados en expresiones de puro terror. No hubo tiempo para llorar. Necesitaba seguir adelante o moriría allí. Cogí un poco de agua y comida de las mochilas de los caídos y continué mi camino guiado solo por el instinto y las ganas de sobrevivir. Los días siguientes fueron un infierno. El calor del desierto era implacable y mi cuerpo estaba nervioso. Pero lo peor fue el miedo constante. Sentí que la figura me seguía, que sus ojos rojos me observaban desde lejos. Cada vez que me detenía a descansar, escuchaba susurros en el viento, como si se burlara de mí. Finalmente, después de una eternidad, llegué a la frontera. Crucé con las pocas fuerzas que me quedaban y caí en brazos de la patrulla fronteriza. Me arrestaron y me llevaron a un centro de detención, pero en ese momento ya no importó. Estaba vivo. Le conté mi historia a cualquiera que quisiera escucharme, pero nadie me creyó. Dijeron que el calor y el cansancio me hacían alucinar, que el trauma del viaje me afectaba, pero sé la verdad, sé lo que vi. Ahora vivo en los Estados Unidos y trabajo duro para construir una nueva vida, pero cada noche, cuando cierro los ojos, vuelvo a ese desierto. Veo esos ojos rojos, escucho los susurros y siento que el mismo miedo frío se apodera de mí. No sé si algún día podré escapar de esta pesadilla, pero hasta entonces, sigo viviendo sabiendo que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestro entendimiento, cosas que acechan en la oscuridad, esperando el momento adecuado para atacar. Historia 3. El árbol en el desierto. No sé si alguien lo creerá, pero necesito decírselo. Mi nombre es Diego, soy de México y en 2020 me uní a un grupo de migrantes para cruzar el desierto de Sonora. Todos estábamos allí por diferentes motivos, pero compartíamos el mismo objetivo, llegar al otro lado y buscar una vida mejor. Desde el principio sabíamos que no sería fácil. El desierto es un lugar implacable, el calor agota tus fuerzas y la noche te hiela hasta los huesos. Pero lo que vivimos allí fue mucho más aterrador que cualquier amenaza climática o falta de agua. Llevábamos 4 días caminando sin descanso. El guía nos dijo que estábamos cerca, que solo necesitábamos aguantar un poco más. Pero a cada paso, el ambiente parecía volverse más hostil. No había señales de vida, ni un cactus o un arbusto que interrumpiera la interminable extensión de arena. Fue entonces cuando vimos algo. Parecía un espejismo que se hacía más claro a medida que nos acercábamos. En medio de la nada, había un árbol seco y nudoso, con ramas que parecían dedos esqueléticos que se extendían hacia el cielo vacío. El árbol no tenía por qué estar ahí. Era grande, mucho más grande de lo que debería ser cualquier cosa en ese desierto, y completamente seco. No tenía hojas, solo estas ramas retorcidas cubiertas de cintas rojas y negras que colgaban de cada extremo. Me acerqué para verlo mejor y noté que las cintas no eran simples trozos de tela. Tenían algo escrito, nombres y fechas. Cada uno parecía tener su propia historia, pero la mayoría de los nombres me eran desconocidos, aunque algunos eran apellidos comunes en México y otros países latinoamericanos. Al principio, pensé que era una especie de monumento conmemorativo, algo dejado en honor a aquellos que no lograron cruzar el desierto. Sin embargo, cuanto más miraba las cintas, más incómodo me sentía. Había algo extraño en la forma en que se movían, incluso con la ligera brisa que apenas soplaba. Era como si el aire que los agitaba viniera de otro lugar, de una profundidad del desierto que no conocíamos. Uno de los compañeros sugirió que nos alejáramos, que el árbol no era nada bueno. Pero el guía insistió en que no había tiempo para supersticiones, así que seguimos adelante. Esa noche, el ambiente se sintió diferente. La temperatura bajó drásticamente, más de lo normal para una noche en el desierto, y el cielo estaba tan oscuro que apenas se podían ver las estrellas. Mientras intentábamos dormir, algunos miembros del grupo dijeron que escucharon algo extraño. No le presté atención, pensando que era cansancio y miedo jugando con nuestra mente. Sin embargo, en medio de la noche, me desperté con una sensación de opresión, como si el aire mismo fuera más denso. Me levanté, mirando al horizonte, vi la silueta del árbol. Aunque habíamos recorrido un largo camino desde que la vimos, ella parecía estar exactamente en el mismo lugar, como si nos hubiera seguido. A la mañana siguiente, la tensión en el grupo era palpable. Un joven llamado Marcos tenía mucha fiebre. Dijo que había tenido pesadillas, que en sueños veía el árbol y que alguien lo llamaba por su nombre. Intentamos calmarlo, pero seguía diciendo que no nos alejábamos lo suficiente. Cuando miramos hacia atrás, juro que el árbol aún era visible a lo lejos, aunque era imposible.
Seguimos caminando, pero el espíritu del grupo quedó destruido. Las condiciones del desierto se han vuelto más extremas. Durante el día el calor era insoportable y por la noche el frío era escalofriante. Al quinto día volvimos a encontrar el árbol, o uno idéntico. No había ninguna explicación lógica para esto. Las cintas eran las mismas, con los mismos nombres y fechas. Era como si camináramos en círculos sin darnos cuenta. Marcos empeoró esa noche. Estaba temblando y hablando solo, como si respondiera a algo que solo él podía ver. En un momento, comenzó a rascarse el brazo, diciendo que necesitaba quitar la marca. Mientras mirábamos, vimos líneas rojas como si hubieran sido hechas de adentro hacia afuera. A partir de ese momento las cosas empezaron a ponerse aún más extrañas. Decidimos que Marcos necesitaba descansar, aunque sabíamos que permanecer en el mismo lugar aumentaba nuestro riesgo de no sobrevivir. Mientras el grupo intentaba dormir, yo me quedé despierto, incapaz de conciliar el sueño. Fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaré. Había una figura humana caminando por nuestro campamento, pero su cuerpo se sentía mal. Estaba retorcido, como las ramas del árbol, y sus movimientos no eran naturales, como si sus articulaciones se doblaran en direcciones imposibles. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o gritar. Solo vi cómo la figura se alejaba, desapareciendo en la oscuridad hacia el árbol. A la mañana siguiente, Marcos había desaparecido. No había señales de lucha, ni huellas que indicaran a dónde había ido. Era como si la arena del desierto se lo hubiera tragado de la noche a la mañana. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que algo andaba muy mal. A pesar del miedo decidimos continuar. Detenerse no era una opción. Sin embargo, en el fondo todos temíamos lo peor, que el árbol reapareciera. Y efectivamente, 3 días después, allí estaba ella. Sus mismas cintas rojas y negras se balanceaban suavemente, como si nos saludaran. Me acerqué, vencido por la curiosidad y el terror, y leí algunas de las cintas. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Ahí estaba el nombre de Marcos, junto con la fecha del día anterior. El pánico se apoderó del grupo. Algunos querían escapar lo más rápido posible, mientras que otros creían que teníamos que hacer algo con el árbol, quemarlo, tal vez, o cortarle las ramas. El guía, que hasta entonces se había mantenido firme, ahora parecía completamente perdido. Su expresión demostraba que no sabía dónde estábamos ni cómo salir de allí. Esa noche me desperté nuevamente sintiéndome abrumado. Noté que Pedro, uno de nuestros compañeros, estaba parado frente al árbol. Parecía murmurar algo, como si leyera las cintas en voz baja. Lo llamé, pero cuando se giró, no era Pedro quien me miraba. Tenía los ojos vacíos y una expresión de paz antinatural deformó su rostro. Sin decir una palabra, comenzó a trepar al árbol, como si se sintiera atraído por él. Cuando llegó a la cima, apareció una nueva cinta negra, balanceándose suavemente. En él estaba escrito el nombre de Pedro y la fecha del día anterior. A la mañana siguiente solo éramos 3. El guía desapareció durante la noche, sin ningún signo de lucha o fuga. Sentí como si el desierto nos estuviera tragando, uno por uno. Seguimos caminando, pero el sentimiento de desesperación era insoportable. Cada paso parecía llevarnos de regreso al mismo lugar. Cuando miré el árbol por última vez, antes de decidirme a hacerlo solo, noté que el número de cintas había aumentado. Hubo más nombres, todos recientes. Y aunque no toqué a ninguno de ellos, sentí como si el desierto susurrara mi nombre, llamándome. Finalmente encontré un camino y fui rescatado por camioneros que pasaban por allí. Nunca supe qué pasó con los demás. Lo que sí sé es que el desierto no era solo un lugar. Él era algo más, algo que nos atrapó en una red invisible. Desde entonces, he tratado de olvidar lo que vi, pero por la noche los sueños me llevan de vuelta al desierto. Y ahí está el árbol, más grande, del que cuelgan más cintas. A veces veo mi propio nombre escrito en ellos, con una fecha que aún no ha llegado. Historia 4, la mujer del desierto. Corría el año 2005 cuando me encontré cruzando el desierto de Arizona, un lugar donde el calor es tan sofocante que parece que el suelo mismo quiere devorarte. Era un pequeño grupo de inmigrantes, cada uno con su propia historia y miedo. Nuestro objetivo era sobrevivir a ese vasto infierno de arena para alcanzar una vida mejor en el norte. Yo, Daniel, nunca me había sentido tan cansado, pero la esperanza de cruzar la frontera me mantuvo de pie, un paso tras otro. El guía, un hombre al que llamábamos Cholo, nos apuraba a seguir sin detenernos, porque, en aquella tierra árida, cualquier momento de debilidad podía significar la muerte. Fue al tercer día en el desierto cuando ella apareció. No sé de dónde vino,
ni cómo se unió a nosotros, lo que recuerdo es verla a lo lejos, una figura solitaria caminando hacia nuestro grupo. Al acercarse, me di cuenta de que era una mujer joven, de cabello oscuro y piel quemada por el sol. Tenía una mirada en sus ojos que no puedo olvidar, una expresión de profunda tristeza, como si toda su vida hubiera sido un lamento silencioso. No dijo mucho, solo dijo que se llamaba Sara y que ella también estaba tratando de llegar al norte. Al principio nadie la cuestionó, ya que era común encontrar personas perdidas o uniéndose a grupos más grandes para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Pero había algo raro en ella, algo que me hizo sentir incómodo desde el principio. Aunque caminaba con nosotros, no parecía pertenecer plenamente a este mundo. Llevaba una mochila pequeña y tenía la ropa rota, pero lo que más me molestó fue cómo evitaba mirarnos directamente. Aún así seguimos adelante, y Sara se quedó con nosotros, avanzando en silencio. La primera noche después de que ella se unió al grupo, nos detuvimos en una zona rocosa para descansar. El cholo encendió un pequeño fuego para calentarnos y nos sentamos todos alrededor. La noche en el desierto era fría y la oscuridad espesa, casi palpable. Mientras los demás dormían, no podía sacarme de la cabeza la imagen de Sara, quien permanecía a lo lejos, mirando la oscura inmensidad. Sus ojos se perdieron en el horizonte, como si buscara algo que ninguno de nosotros podía ver. No hizo ningún sonido y cuando la llamé para preguntarle si estaba bien apenas reaccionó, como si no me hubiera escuchado. Al día siguiente sucedió algo inquietante. Empezamos a caminar antes del amanecer para evitar las horas de más calor. A medida que avanzábamos, noté algo extraño en la arena. A pesar de ver a Sara caminando unos metros delante de mí, sus pies no dejaban marcas. Los demás dejamos marcas profundas en el suelo blando, pero detrás de ella la arena permaneció intacta, como si nunca hubiera puesto un pie allí. Pensé que tal vez el viento había borrado rápidamente sus huellas o que mis ojos me engañaban por el cansancio, pero cuando se lo mencioné al cholo, me miró con expresión seria y me dijo que me concentrara en caminar y no me distrajera. Durante el día, la situación se volvió aún más extraña. Cada vez que intentaba hablar con Sara su voz sonaba extraña, lejana, como si viniera de un lugar muy lejano. No podía entender claramente lo que estaba diciendo, como si sus palabras se disolvieran en el aire antes de llegar a mis oídos. Además, noté que rara vez comía o bebía agua, algo muy extraño en el desierto, donde el cuerpo demanda líquidos casi constantemente. Parecía indiferente al hambre o la sed. Algunos en el grupo comenzaron a comentar entre ellos sobre ella, sobre cómo su presencia parecía afectar el ambiente. Nadie se atrevió a decirlo en voz alta, pero un sentimiento de inquietud empezó a crecer. Esa noche la mujer desapareció. Habíamos parado en un pequeño cañón para protegernos del frío. Cuando cayó la noche, el cholo hizo la cuenta para asegurarse de que todos estuvieran presentes, pero cuando llegó el turno de Sara, ella no estaba. Algunos pensaron que se había alejado para hacer sus necesidades, pero después de horas de búsqueda, no encontramos señales de ella. La desesperación se apoderó de nosotros. Sabíamos que una persona sola en el desierto no duraría mucho, pero lo más extraño fue lo que descubrimos al día siguiente. Al amanecer retomamos nuestro camino, esperando encontrar alguna señal de Sara. Fue entonces cuando la vimos a lo lejos, caminando tranquilamente hacia nosotros, como si nada hubiera pasado. Pero lo que hizo que el miedo se apoderara de mí fue ver que, una vez más, sus pies no dejaban marcas en la arena. Intentamos hablar con ella, preguntarle dónde había estado, pero su respuesta fue vaga, con esa voz lejana y casi irreal, que no hizo más que aumentar el malestar en el grupo. El cholo decidió que seguiríamos sin hacer más preguntas, pero todos sabíamos que algo no iba bien. Esa noche fue la peor. Nos habíamos sentado cerca de una colina rocosa, buscando algún tipo de refugio natural. Mientras descansábamos, el aire estaba más frío de lo habitual y una sensación de pesadez pareció apoderarse de nosotros. Sara estaba sentada cerca del borde de la colina, de espaldas al grupo. No podía quitarle los ojos de encima y me di cuenta de que muchos de nosotros estábamos igualmente incómodos. De repente, sin previo aviso, Sara se levantó y comenzó a caminar colina abajo, alejándose lentamente de nosotros. Nadie se atrevió a seguirla. Pasaron unos minutos de absoluto silencio hasta que uno de los migrantes decidió ir tras ella. El cholo le dijo que no fuera, que era mejor dejarla ir, pero el hombre insistió, bajó la cuesta gritando su nombre, pero pronto sus gritos se hicieron más débiles, hasta que se extinguieron por completo. Él nunca regresó. Esa fue la última vez que alguien vio a Sara. Todo el grupo entró en pánico. Algunos querían volver, otros querían seguir adelante, pero nadie sabía qué hacer. El cholo, que hasta entonces había sido el más firme de todos, se mostró visiblemente inseguro. Con el paso de los días,
las cosas solo empeoraron. La noche después de que Sara y el migrante que la fue a buscar desaparecieran, otro miembro del grupo se perdió en la oscuridad. Nadie lo vio irse, simplemente, al amanecer, ya no estaba con nosotros. Las desapariciones continuaron, noche tras noche, como si el desierto nos estuviera devorando uno a uno. Lo más aterrador fue que no encontramos rastros de nadie, ni señales de lucha ni de ningún animal que pudiera haberlos atacado. Era como si la tierra misma se los hubiera tragado. Después de varios días, solo quedaban 3, incluyéndome a mí. El cholo había perdido autoridad. Se había vuelto silencioso y temeroso, con la mirada siempre fija en el horizonte. Apenas podía pensar en otra cosa que no fuera salir de ese maldito desierto. A medida que continuábamos nuestro viaje, la paranoia se intensificó. A veces creía ver a Sara a lo lejos, caminando en dirección opuesta, con su cabello oscuro ondeando al viento, pero cuando parpadeaba, ella desaparecía. El último en desaparecer fue el cholo. Una mañana, simplemente ya no estaba allí. Recuerdo gritar su nombre hasta perder la voz, pero el silencio fue total. Solo quedaba yo, caminando sin rumbo, con el sol quemando mi piel y mi garganta seca por respirar ese aire caliente y abrasador. Con cada paso, sentí que me hundía más en la desesperanza. Mis pies ya no respondían y mi mente se nublaba entre la realidad y la locura. Cuando estaba al borde del agotamiento, llegué a una pequeña zona cubierta de piedras y rocas. Caí al suelo, incapaz de continuar. Entonces, con la visión borrosa, vi algo que me paralizó. Sobre una gran roca había un objeto extraño, una pequeña mochila, idéntica a la que llevaba Sara cuando apareció por primera vez. En la puerta de al lado, una figura permanecía inmóvil en el horizonte. No podría ser posible, pensé, pero cuando mis ojos se cerraron debido al cansancio extremo, supe que ella todavía estaba allí, en el desierto, esperando. Nunca supe que era realmente Sara, si era una persona o algo más viejo y siniestro. Lo que sí sé es que no todo el que se pierde en el desierto está realmente perdido. Algunas son tomadas y otras simplemente desaparecen, como si nunca hubieran existido. Sobreviví para contar esta historia, pero una parte de mí quedó enterrada en la arena de ese lugar. Cuando cierro los ojos por las noches, a veces la veo, su silueta oscura caminando a lo lejos, y sé que algún día, cuando llegue mi hora, ella estará allí, esperándome, en el borde de la realidad y la nada. Historia 5. El cruce del río. Mi nombre es Roberto y soy un inmigrante mexicano. Esta es mi historia, una historia de terror que nunca pensé vivir. En mi intento por alcanzar el sueño americano, aquel viaje a Río Bravo, que se suponía sería un cruce hacia una vida mejor, se convirtió en una pesadilla de la que aún no puedo despertar. Todo empezó cuando decidí que era hora de cambiar mi vida. En México, las oportunidades eran escasas y la violencia estaba en todas partes. Mi familia vivía en un pequeño pueblo, donde la pobreza era una sombra constante. Mi esposa y mis 2 hijos dependían de mí y estaba decidido a brindarles un futuro mejor. Escuché historias de amigos y conocidos que cruzaron el río y encontraron trabajo en los Estados Unidos, construyendo un futuro próspero. Confiando en sus informes y con la esperanza ardiendo en mi corazón, reuní el poco dinero que tenía, me despedí de mi familia con promesas de regresar y comencé mi viaje hacia el norte. Al llegar a la frontera conocí a otros como yo, hombres y mujeres llenos de sueños y miedos. Habíamos contratado a un coyote, un hombre de mirada fría y sonrisa falsa, que prometió guiarnos a través del río por una suma considerable. Estábamos a orillas del río Bravo bajo un cielo estrellado, que no presagiaba el horror que estaba por venir. La primera noche, mientras nos preparábamos para cruzar, me invadió una sensación extraña. Había algo en el aire, un frío que no procedía del viento. Los demás no parecieron darse cuenta, concentrados en seguir las instrucciones del coyote. Nos hizo esperar hasta que oscureció completamente, asegurándonos que sería más fácil evitar a la patrulla fronteriza al amparo de la noche. Alrededor de la medianoche comenzamos a cruzar. El agua del río estaba fría y oscura, y cada paso era un desafío. Sentí la corriente empujando mis piernas, tratando de derribarme. Fue en medio del río que todo empezó a desmoronarse. De la nada, una espesa niebla surgió del agua y nos envolvió en su abrazo helado. Apenas podía ver a la gente a mi alrededor. De repente escuché gritos, eran desesperados, llenos de pánico. Miré a mi alrededor y vi sombras moviéndose en la niebla, figuras que no pertenecían a nuestro grupo. Eran espectros, apariciones fantasmales de hombres, mujeres y niños. Sus rostros estaban torcidos en expresiones de agonía y sus manos se extendieron hacia nosotros, como si quisieran arrastrarnos con ellos al abismo.
Entonces recordé las historias que había oído en mi pueblo, relatos de almas perdidas que deambulaban por el río en busca de venganza por sus muertes prematuras. Nunca le di crédito a estas historias, pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños. Pero ahí estaban, tan reales como el agua que nos rodeaba. Los gritos de mis compañeros se convirtieron en sonidos ahogados cuando algunos de ellos fueron arrastrados hacia abajo por esas manos espectrales. Sentí unos dedos fríos tocar mi piel, tratando de aferrarse a mi carne. Un terror indescriptible me invadió, pero sabía que tenía que continuar. Pensé en mi familia, mi esposa y mis hijos, y me obligué a seguir adelante. Uno de mis amigos, Juan, estaba justo a mi lado. Lo vi luchando contra una de esas figuras espectrales que intentaba arrastrarlo bajo el agua. Gritó mi nombre y traté de alcanzarlo, pero fue en vano. La figura desapareció en la niebla con Juan, y solo quedó su sombrero flotando en el agua como prueba de su presencia. El coyote nos gritó que no nos detuviéramos, que siguiéramos avanzando, pero sus palabras fueron casi inaudibles entre los lamentos de los espectros y el rugido del río. Sentí una abrumadora desesperanza cuando vi que esas entidades se llevaban a más compañeros. Intenté permanecer lo más cerca posible de los demás, pero la niebla y la confusión nos separaban constantemente. Finalmente logré llegar al otro lado del río, exhausto y temblando de miedo. Miré hacia atrás y vi que solo unos pocos habíamos logrado cruzar. Los demás fueron reclamados por el río y sus habitantes espectrales. Nos reunimos en la orilla, jadeando y temblando, tratando de procesar lo que acabábamos de experimentar. El coyote, impasible, nos animó a seguir adelante. No podía entender cómo podía estar tan tranquilo después de todo lo que habíamos visto. Sin embargo, no teníamos otra opción. Entramos en el desierto, dejando atrás el río y sus almas atormentadas, pero el terror de esa noche nos acompañó. Cada noche, mientras intentábamos dormir bajo las estrellas, los rostros de los espectros y los gritos de mis compañeros me perseguían. No hubo consuelo, solo la certeza de que habíamos presenciado algo más allá de nuestro entendimiento. Sentí una culpa insoportable por aquellos que no lograron cruzar, especialmente por Juan. Su imagen seguía apareciendo en mis sueños, su mirada de terror grabada en mi mente. Después de días de caminata, llegamos a un pequeño pueblo de Texas. La promesa de una nueva vida parecía vacía después de todo lo que habíamos perdido. Conseguí un trabajo en la construcción y comencé a enviar dinero a mi familia, pero la alegría que esperaba nunca llegó. Las noches eran las peores, con pesadillas que me llevaban de regreso al río, rodeada de aquellos rostros espectrales. Un día, mientras trabajaba, conocí a un hombre mayor que pareció notar mi angustia. Nos hicimos amigos y un día le conté mi historia. Escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me miró con expresión de profunda comprensión y me dijo que había escuchado historias similares de otros inmigrantes. Me habló de un antiguo ritual que, según él, podía ayudar a calmar las almas perdidas y darles el descanso que tanto necesitaban. Decidí intentarlo. Reuní los pocos objetos que me indicó, una vela blanca, un poco de incienso y una foto de Juan, que encontré entre mis cosas. En una noche de luna llena, fui a un pequeño bosque en las afueras de la ciudad. Encendí la vela y el incienso y recité las palabras que me enseñó. Al principio no pasó nada. Sentí una sensación de inutilidad y desesperanza, pero entonces una suave brisa me envolvió y en la penumbra me pareció ver la figura de Juan. Su rostro ya no era de terror, sino de paz. No dije nada, pero sentí su gratitud en mi corazón. La brisa desapareció, llevándose consigo parte de mi culpa y dolor. Desde aquella noche las pesadillas han disminuido. Todavía pienso en los espectros de Río Bravo, en las almas que quedaron atrapadas en esa frontera entre la vida y la muerte. Sé que muchos todavía cruzan, arriesgando sus vidas en busca de un futuro mejor, enfrentando no solo los peligros del río y la patrulla fronteriza, sino también de las entidades que habitan esas aguas oscuras. Mi historia no tiene un final feliz. La vida en Estados Unidos es difícil y el peso de lo que viví en Río Bravo siempre estará conmigo, pero aprendí a vivir con ese recuerdo, a honrar a quienes no pudieron cruzar. Cada vez que envío dinero a mi familia, cada logro que logro aquí, es en parte para ellos, para Juan y los demás que quedan atrás. Su memoria es un recordatorio constante de lo que sacrificamos en pos de un sueño, y de las almas que aún buscan descanso en las aguas del Río Bravo. Historia 6. La cueva del desierto. No sé si algún día podré olvidar lo que pasó en el desierto de Arizona. A veces, cuando cierro los ojos, las imágenes regresan con una claridad que me hace dudar de si realmente terminó. Era el año 2004, como muchos otros,
Cruzaba el desierto con la esperanza de dejar atrás una vida llena de limitaciones y encontrar algo mejor. No había elegido el camino fácil, el calor era insoportable y el agua que llevábamos se acabó mucho más rápido de lo que esperábamos. Cada día parecía una lucha interminable por la supervivencia y el cansancio nos golpeaba a todos por igual. Después de caminar todo el día bajo un sol abrasador, el guía decidió que lo mejor era detenerse y buscar un lugar donde pasar la noche. El terreno estaba desolado, sin señales de vida ni refugio. Sin embargo, al caer la noche, encontramos una pequeña cueva en medio de la nada. No era más que una abertura en una formación rocosa, lo justo para que cupiéramos todos, pero en el desierto cualquier sombra era mejor que estar a merced del frío nocturno, que nos hacía temblar hasta los huesos. Sin pensarlo mucho nos instalamos adentro aprovechando el poco espacio que había. El interior de la cueva estaba frío y húmedo, un alivio después de las interminables horas de calor. Sin embargo, algo extraño flotaba en el aire. No era solo humedad, sino un olor peculiar, como a tierra mojada mezclada con algo más, algo que no podía identificar. Intenté no pensar en ello y me senté en el suelo de piedra, cerrando los ojos con la esperanza de dormir un poco antes de que el guía nos despertara para seguir adelante. Pero el sueño que esperaba no llegó. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente me desperté. Había algo diferente en el ambiente, una presión que me hizo abrir los ojos de repente. Sentí un peso extraño en mi pecho, como si algo invisible me estuviera presionando contra el suelo. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Fue entonces cuando la vi, una figura oscura, apenas visible en la penumbra de la cueva, que parecía estar agachada sobre mí. Era como una sombra densa y pesada, y sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. El peso se volvió tan insoportable que pensé que perdería el conocimiento. Luego parpadeé y la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido. Podía respirar de nuevo, pero el miedo persistía. Me quedé quieto un rato, intentando recuperar el aliento. A mi alrededor dormían los demás inmigrantes, o eso parecía. Sus figuras estaban envueltas en la oscuridad de la cueva. Por un momento, me pregunté si alguien más había sentido lo que yo sentía. Pero no dije nada, algo dentro de mí me decía que no debía hablar de lo que vi, como si al hacerlo la cosa oscura pudiera regresar. A la mañana siguiente, cuando me desperté, me di cuenta de que no era el único que había pasado la noche inquieto. Uno de los compañeros, un hombre mayor llamado Rubén, tenía profundas ojeras y expresión cansada en el rostro. Mientras empezábamos a prepararnos para continuar, Rubén me tomó del brazo con una mirada que mostraba miedo. ¿Tú también lo sentiste?, preguntó suavemente. Supe inmediatamente a qué se refería. No hubo necesidad de más explicaciones, la comprensión fue instantánea y aterradora. Ambos habíamos experimentado la misma sensación de opresión, la misma pesadez inexplicable durante la noche. Pero nadie más parecía querer hablar de ello. El guía insistió en que avanzáramos, diciendo que debíamos avanzar antes de que el sol estuviera demasiado alto. El día transcurrió en silencio, con el calor implacable. Pero la idea de detenerme nuevamente en otra cueva o refugio me inquietaba. A medida que avanzábamos, noté que Rubén caminaba más despacio, como si le pesaran las piernas. Al principio pensé que era cansancio, pero luego noté que su expresión había cambiado, sus ojos parecían vidriosos, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Durante el día, varios otros miembros del grupo comenzaron a mostrar signos de debilidad. Algunos se tambalearon. Alguien sugirió que el calor y la falta de agua estaban afectando a todos, pero no podía sacarme de la cabeza lo que había pasado en la cueva. Al caer la noche, nos vimos obligados a buscar refugio nuevamente. El guía encontró un cañón que ofrecía cierta protección contra el frío y todos nos acomodamos lo mejor que pudimos. El sentimiento de opresión de la noche anterior parecía haber regresado. Mientras intentaba dormir, escuché a Rubén respirar con dificultad, como si luchara por cada aliento. Pensé en acudir a él, pero un miedo irracional me mantuvo en mi lugar. Cerré los ojos, tratando de ignorar la inquietud. Me desperté en mitad de la noche. El aire era denso y la oscuridad parecía más profunda que antes. Algo me hizo mirar hacia donde había estado durmiendo Rubén. Lo vi a unos metros de distancia, de pie, mirando al vacío. Parecía una persona diferente, como si algo más lo controlara. Lentamente, comenzó a caminar hacia una pequeña abertura en la pared del cañón, un lugar donde la sombra era tan oscura que parecía tragarse toda la luz. Se detuvo en la abertura, y sin decir una palabra, entró en la oscuridad. A la mañana siguiente, cuando amaneció, Rubén no estaba por ningún lado. El guía intentó calmar al grupo, diciendo que había salido para cubrir una necesidad,
pero todos sabíamos que algo más había sucedido. Uno de los compañeros encontró sus cosas pulcramente dispuestas en el suelo, como si las hubiera dejado allí a propósito, pero no había rastro de él. Seguimos nuestro camino, pero la moral estaba aún más baja. Cada paso se sentía más pesado y el calor aumentaba a medida que nos adentrábamos en el desierto. En los días siguientes la situación empeoró. Otros comenzaron a mostrar comportamientos extraños, como Manuel, un joven que había sido uno de los más fuertes del grupo. Dijo que sentía como si algo lo estuviera siguiendo, pero cuando se dio la vuelta, no había nada allí. La opresión en el aire se hacía cada vez más palpable por la noche, como si una presencia invisible nos envolviera mientras dormíamos. Cuando llegamos a un terreno más rocoso, decidimos buscar refugio temporal. Encontramos una pequeña cueva, y aunque mi instinto me decía que evitara estos lugares, no teníamos otra opción. Al entrar, el mismo olor a tierra mojada y algo más, algo asqueroso, llenó el aire. Esa noche fue Manuel quien desapareció. No hubo gritos ni señales de lucha, solo el silencio de la cueva y la angustia en el aire. Lo buscamos hasta el amanecer, pero no encontramos rastro, como si se lo hubiera tragado el desierto. Cada día que pasaba, el grupo se hacía más pequeño y el miedo se convertía en resignación. Sentí como si algo nos llevara uno por uno cada noche, como si la oscuridad misma tuviera hambre. Al final solo nos quedaron 4. La sensación de opresión ya no desaparecía con el sol, era constante, como si la cueva y el desierto estuvieran unidos de alguna manera. El guía, que había sido la persona más confiable y fuerte del grupo, comenzó a dudar de sí mismo. Una mañana, nos despertamos y lo encontramos sentado, mirando fijamente al horizonte. Cuando intentamos levantarlo, simplemente cayó hacia un lado, como si a su cuerpo ya no le quedara vida. Al final solo éramos 3. La última noche antes de salir a la carretera, decidimos no refugiarnos en ninguna cueva, sino simplemente dormir bajo las estrellas. No fue suficiente. Cuando desperté, encontré a los otros 2 tirados inmóviles en la arena. No mostraban signos de violencia, solo un silencio opresivo que lo envolvía todo. Solo quedé yo para contar esta historia, y todos los días me pregunto por qué he evitado las cuevas y los refugios oscuros desde entonces. Algo en ese lugar, algo en el mismo desierto, se llevó a todos los demás. Quizás fue solo el resultado de la desesperanza, el calor y la falta de agua, pero en el fondo sé que había algo más ahí. Algo que vivió en las sombras y aún permanece en lo profundo del desierto, esperando a quienes se atrevan a entrar. Historia 7, el oasis que nunca existió. Soy Rosa, de El Salvador, y lo que les voy a contar es algo que me atormenta hasta el día de hoy, algo que me sigue a todas partes y me roba el sueño. Sucedió en 2019, cuando intentaba cruzar el desierto de Sonora hacia Estados Unidos. Estábamos en un grupo de 8 personas, todos desesperados por llegar al otro lado. El calor era insoportable y cada día que pasaba se sentía más como un castigo. El agua era cada vez más escasa, aunque intentamos racionarla, algunos ya empezaban a mostrar signos de deshidratación. El guía nos aseguró que pronto llegaríamos a un punto donde podríamos repostar, pero sus palabras empezaban a sonar vacías. Llevábamos días caminando, cada vez más cansados, cuando lo vimos. Estaba al final de una larga franja de arena, al borde de nuestro horizonte. Parecía un oasis, con palmeras dando sombra a un pequeño lago de agua cristalina. Al principio nadie dijo nada, como si tuviéramos miedo de admitir que lo habíamos visto. Sabíamos que en el desierto los espejismos eran comunes, que el calor intenso podía hacer que nuestra mente jugara con la visión, pero, a medida que nos acercábamos, la imagen no desaparecía. Al contrario, se volvió más claro, más real. Decidimos seguir adelante, aunque sabíamos que las posibilidades de que fuera real eran escasas. Sin embargo, la sed y la desesperanza fueron más fuertes que la razón. A cada paso que dábamos, la imagen de las palmeras y el agua permanecía brillante bajo el sol. Cuando finalmente llegamos, nuestros corazones se hundieron. No había nada allí, solo arena y más arena, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Lo que pensábamos que era un oasis no era más que una ilusión. Nos quedamos allí, confundidos, incapaces de aceptar lo que veían nuestros ojos. Algunos se arrodillaron en la arena, como si esperaran que apareciera agua de la nada, mientras que otros gritaban de frustración. Nos dimos cuenta de que habíamos desperdiciado nuestra energía y esperanza en algo que nunca existió. Comenzamos a regresar, tratando de redescubrir la ruta que habíamos dejado, cuando escuchamos una voz que venía de donde estaba el oasis. Fue un susurro, una voz suave que pronunció mi nombre. Al principio, pensé que era simplemente mi mente jugándome una mala pasada, que la fatiga y la deshidratación me estaban afectando.
Sin embargo, mientras miraba a mi alrededor, me di cuenta de que no era el único que había escuchado algo. Otros también se detuvieron, mirando en la misma dirección, con expresiones de confusión. Las voces eran distantes, como si vinieran de debajo de la arena, y aunque no podía entender claramente lo que decían, sentí que eran extrañamente familiares, como si vinieran de personas que conocíamos. Algunos sugirieron que nos alejáramos de allí lo más rápido posible, ya que este no era un lugar normal. Sin embargo, uno de los jóvenes del grupo, llamado Antonio, insistió en que investigáramos. Dijo que había visto algo moverse donde pensábamos que estaba el agua. Me quedé atrás, con un nudo en el estómago, observando cómo Antonio avanzaba hacia lo que él creía que era la fuente de las voces. Lo vi agacharse y cavar en la arena, como si esperara encontrar algo escondido debajo de la superficie. Cuando regresó, no tenía nada en sus manos, solo una expresión de perplejidad en su rostro. Dijo que había sentido la arena más fría en esa zona, como si algo debajo de la superficie irradiara un frío extraño. Continuamos nuestra caminata, pero algo en el aire había cambiado. Era como si la luz del sol hubiera perdido su intensidad y la arena, que antes era dorada, ahora pareciera más gris, casi como ceniza. Caminábamos en silencio y con cada paso sentía como si nos hundiéramos más profundamente en un vacío sin fin. Esa noche, cuando establecimos el campamento, el aire estaba denso, casi pesado. Nadie quería hablar de lo ocurrido en el supuesto oasis, pero la tensión era palpable. Fue durante esa noche cuando comenzó la verdadera pesadilla. Me desperté en mitad de la noche, con una sensación de pesadez en el cuerpo, como si la arena a mi alrededor me estuviera empujando al suelo. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que Antonio no estaba en su asiento. Me levanté rápidamente, esperando que simplemente hubiera ido a hacer sus necesidades. Pero cuando miré en la dirección donde se suponía que estaba el oasis, vi su silueta a lo lejos. Él no se movió, simplemente se quedó allí, mirando hacia la oscuridad. Caminé hacia él, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no estaba solo. Había otras figuras, difíciles de distinguir en la penumbra. Eran sombras, pero no sombras ordinarias. Eran más densos, más oscuros, casi como si absorbieran la luz en lugar de reflejarla. Antonio estaba rodeado por ellos, inmóvil, como si no notaran su presencia. Me detuve repentinamente, sin saber si debía continuar o regresar al campamento. De repente, Antonio empezó a caminar en dirección contraria, hacia el oasis. Las sombras parecían seguirlo, deslizándose tras él sobre la arena. Corrí de regreso al campamento para despertar a los demás, pero cuando les conté lo que vi, la mayoría pensó que estaba delirando por el cansancio. Sin embargo, algunos se levantaron conmigo para buscarlo. Cuando llegamos al lugar ya no estaba. A partir de esa noche las cosas empeoraron. La sensación de opresión en el aire continuó y algunos miembros del grupo comenzaron a experimentar síntomas extraños. Dijeron que vieron cosas en la periferia de su visión, figuras que desaparecieron cuando intentaron mirarlas directamente. Otros empezaron a tener pesadillas recurrentes en las que caminaban hacia el oasis y se hundían en la arena. Uno de los compañeros, un hombre llamado Luis, se despertó una noche gritando y diciendo que sentía algo que lo arrastraba hacia abajo mientras dormía. Día tras día, nuestro grupo se hizo más pequeño. 2 de los compañeros desaparecieron una mañana, sin explicación, y nunca más los volvimos a ver. El guía nos dijo que mantuviéramos la calma, pero la situación se volvió cada vez más insoportable. Una tarde encontramos una huella en la arena que reconocí de inmediato. Era de Antonio. El hecho de que apareciera de repente, después de días sin ninguna señal, me hizo dudar de lo que estaba viendo. Parecía reciente, como si la arena no hubiera tenido tiempo de cubrirlo. Seguimos la huella durante horas, con la esperanza de encontrarla, pero nos llevó de regreso al mismo lugar donde vimos el oasis por primera vez. Solo que esta vez la arena se sentía diferente. Había zonas alteradas, como si algo se hubiera movido bajo tierra. Decidimos pasar la noche allí, aunque nadie se sentía cómodo con ello. Esa fue la última noche que pasamos juntos. Me desperté en mitad de la noche, una vez más con una extraña sensación de opresión. Cuando miré a mi alrededor, me di cuenta de que solo había una persona conmigo. El resto del grupo había desaparecido, sin dejar signos de lucha ni a dónde podrían haber ido. El compañero restante estaba en estado de shock, con los ojos abiertos y fijos en la arena, sin poder moverse ni hablar. Intenté sacarlo, pero sentí un vacío abrumador a mi alrededor, como si la propia tierra estuviera absorbiendo nuestra energía. Al amanecer estábamos completamente solos. Caminamos durante horas sin rumbo, hasta que finalmente encontramos un camino y unos conductores nos rescataron.
Nunca más volví a saber de los demás, ni de Antonio, ni de los que se separaron en la oscuridad. A veces me pregunto si realmente el oasis era solo un espejismo o si había algo más allí, algo que jugaba con nuestra mente y nos atraía hacia él. Lo que sí sé es que en ese desierto hay algo que no debería estar, algo que se alimenta de la desesperanza de quienes están perdidos. Desde entonces soñé con volver a ver las palmeras y el agua cristalina, siempre a lo lejos, siempre llamándome a volver. Y en estos sueños escucho una voz familiar que dice mi nombre. Pero sé que nunca debo regresar.